Conversaciones de espectadores. Mucho más que cine. Bienvenidos. Me pareció interesante arrancar el año con acercarlo esta propuesta de tomar diferentes directoras, porque la mujer en el cine tiene como un rol súper importante, y yo a lo largo de todos los años que digamos de cinéfilo, lo que siempre me llamó la atención es que las mujeres tienen primero una mirada distinta a la del hombre por su género, tienen una sensibilidad diferente para contar, y la otra cosa es que se animan a contar cosas que los hombres no se animan, incluso con una crudeza mucho más potente que los hombres. Y por eso decidí, digo, bueno, ¿con qué arrancó el año? Dije, directoras. En esta primera clase, bueno, como fue las otras veces, la idea es hacer como una presentación y hacer una clase media cortita, porque lo que voy a hacer es acercarle lo que van a ver, y también permitir por ahí la posibilidad de que si alguno después se quiera sumar, la idea de esta clase es básicamente eso, acercarles esta primera autora, hacer una presentación, charlar un poquito de lo que vamos a ver, y después ya liberarlas, no hincharles mucho hoy, ya es muy enero. Es muy enero. Sí, vos sabés que yo estoy en un lugarcito preparado que tengo acá para mí, ¿no? Que es todo, siempre mis hijas hicieron tareas, bueno, es un tipo estudio sin ser estudio. Y viene un nieto que me ve con la compu ya lista, preparada, y me dice, ¿qué vas a hacer, abuela? ¿Estás con los jueguitos? No, le digo, voy a tomar una clase, un Zoom. ¿Un Zoom en vacaciones, abuela? Me hace 12 años tiene. Sí, voy a hacer un Zoom de cine, directoras de cine. Ah, qué interesante, me hace, ¿viste? Ellos ya creen que si estamos de vacaciones, pero le digo, podemos también estudiar. Bueno, tengo como ahí la idea, tenemos como la idea con Laureano, que es la otra pata de juguetes y de la productora, hacer un taller de cine para chicos. Estamos ahí craneando la idea, pero bueno, vamos a ver. Bueno, esta es la primer autora que quiero acercarles, que cuando vean la segunda foto van a darse cuenta, no sé si van a darse cuenta quién es, pero van a saber el peso de esta directora. Estoy hablando de Leni Riefenstahl. No sé si la conocía. Leni Riefenstahl está dividido el público. Para los críticos fue catalogada como la directora de Hitler, la que se encargó de toda la parte de propaganda política. Y para los otros fue una innovadora. Fue actriz, cineasta, fotógrafa, una de las figuras más controversiales de la historia del cine. En sus comienzos fue nadadora y artista. En su infancia se dedicó a la danza, pero tuvo que abandonar el tema de la danza por una cuestión de lesiones en la rodilla. Su debut en el cine fue en una escena de una película, en una escena donde hacía gimnasia, en un documental, Caminos hacia la fuerza y la belleza, en el año 1925. Entre el 25 y el 29 participó en 5 películas. En esa época el documental, digamos que había todo un género documental en Alemania que tenía que ver con las montañas y con filmar la naturaleza, tipo que en ese momento todavía no se había desarrollado. Imaginémonos que estamos hablando de la década del 20, ¿no? Y en esa época recién estaban generándose los géneros cinematográficos y también lo que después fue ¿cómo decirlo? El lenguaje cinematográfico, la construcción de cómo se contaba una historia. Como les decía, entre el 25 y el 29 participó en 5 películas, no solamente como actriz, sino en algunos roles por ahí también en producción, y fue una de las pocas alemanas que pudo filmar una película en la República de Weimar. Ese era el nombre que tenía Alemania entre 1918 y 1933, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. En el 32 filma su primer película, que se llamó La Luz Azul, y ese año conoció a los principales dirigentes
del Partido Nacional Obrero alemán en una reunión con su líder, nada más ni nada menos que Adolf Hitler. Fue elegida para rodar las películas del partido y con la promesa de digamos, que iba a tener trabajo con una serie de películas que estaba generando el partido, que recién se terminó de cristalizar cuando los nazis llegan al poder. En el 33 filma La Victoria de la Fe, que tiene que ver con la reunión en Nuremberg de los asistentes al Congreso del Partido Nacionalista. Y en el 34 filmó El Triunfo de la Voluntad. Después les voy a desarrollar un poquito más sobre El Triunfo de la Libertad. Audicionó también, bueno, en su época de actriz, audicionó para otro gran director. Imaginémonos que en esa época, entre el 20 y el 30, tanto el cine, bueno, el arte en general, pero el cine alemán tenía un peso muy importante a nivel internacional. Pensemos en figuras como Mormont, que hizo Nosferatu, entre otras, ¿no? Y bueno, en esa época ella audicionó para otra gran película que tuvo este director alemán que se llamó Mormont, que fue la versión que hizo del Fausto, y quedó preseleccionada para hacer el papel principal, pero después quedó afuera. Vamos a hablar un poquito de la relación que ella tenía con Hitler. Hitler estaba cautivado por el trabajo que hacía Leni Riefenstahl porque además encajaba con el ideal femenino de los arios, ¿no? de la raza aria. En el transcurso de la filmación de La Victoria de la Fe, se forjó una relación de amistad con Hitler que duró más de 12 años. Durante el rodaje de Hitler había estado al lado de Ernest Röhm, líder de la SA, con quien tenía una estrecha relación, y Röhm fue asesinado poco tiempo después durante la purga de la SS ordenada por Hitler. Eso fue lo que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos. Y después, bueno, otra cosa que pasó es que Hitler instruyó a la destrucción total de las copias de la película, aunque Riefenstahl siempre negó el hecho y el film se consideró perdido hasta recién el año 1986, que apareció una copia en 16 milímetros en el archivo de la República Democrática Alemana. Bueno, la película la idea que les voy a acercar es El Triunfo de la Libertad, esta película del 34. Les decía que El Triunfo de la Libertad, lo que les voy a acercar es la versión del documental con el audio de dos estudiosos españoles contando un poco, haciendo todo un análisis, porque en realidad el documental tiene, salvo los discursos, que bueno, también, ¿no? Pero traten de mirarlo porque, y lo explican muy bien estos dos estudiosos del cine cuando hacen el análisis y hablan un poco de la película y realmente la importancia que tiene esta película para el cine documental y para el cine en general, porque lo que hizo Leni en esta película fue increíble. Se construyeron, digamos, hubo avance tecnológico en la industria del cine gracias a esta película. Desde construcciones de luces para poder filmar todo eso, todo este impresionante congreso militar, que después se terminaron utilizando esas luces para, por ejemplo, como caza aviones, ejemplo, ¿no? Entonces, imaginémonos, pongámonos en contexto, uno cuesta, ¿no?, despegarse de lo que terminó siendo Hitler y del genocidio que realizó, pero cuando uno ve la película, primero ve la parte técnica, lo que es el lenguaje, cómo se construyó, la cantidad. Yo acá tengo anotado algunos datos sobre la película. Dice, bueno, la película de propaganda del Partido Nacionalista, donde asistieron más de 1 millón de personas, se le aseguró libertad artística para hacer esta película, fondos ilimitados, trabajaron 170 empleados para hacer la película nomás, 36 camarógrafos. Imagínense, estamos hablando del año 34, las cámaras eran... En esa época muchas cámaras. Sí, para esa época muchas cámaras. Muchas cámaras y el tamaño de las cámaras. Imagínense que hoy tenemos una cámara en un sí. celular. Esto eran unos armatotes. Y les cuento esto porque cuando vean las imágenes es impresionante lo que logra esta mujer, porque aparte en esa época no había monitor, no es que uno filmaba y así miraba al costado a ver, ay, me gustó cómo quedó. No,
Acá tenía que tener todo en la cabeza, y aparte estamos hablando de algo que no era ficción, o sea, tenés que mandar a 36 tipos a filmar, a pedirle lo que vos querés, con las tomas que vos querés, para después sentarte y montar. Le decía, había 36 camarógrafos en tierra y 6 en aire, 6 arriba de aviones había, para que vean la parafernalia de esta película. Se tardó 7 meses y es considerada por muchos críticos como la mejor película propagandística de la historia. Más de 20 millones de alemanes la vieron en cine y también era exhibida en las escuelas. Años después, la directora dijo que al principio se resistió a dirigir el proyecto y que no quería trabajar más para el partido, que en esa época ella pretendía filmar otro tipo de material. Ella en ese momento quería filmar una adaptación de la ópera Tierra Baja, una ópera muy popular en Alemania en esa época, en los años 20, y El Triunfo de la Libertad recibió el Premio Nacional de las Artes en el 35, Premio al Mejor Documental Extranjero en Venecia, y el Gran Premio en la Exposición Internacional de París en el 37. O sea, pongámonos en contexto, la obra en sí fue premiada internacionalmente, incluso por lo que después fueron los aliados. ¿Por qué? Porque en ese momento, lo que pasa es que uno siempre termina volviendo a lo que pasó después. Después, bueno, en la vida de Leni Riefenstahl, bueno, terminó siendo arrestada, fue juzgada al finalizar la guerra, quedó clasificada como compañera de ruta y no asociada con los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y a lo largo de su vida negó haber estado al tanto del Holocausto y ganó más de 50 juicios de difamación. Además de dirigir, escribió una autobiografía y varios libros sobre las tribus Nuba de Sudán, porque también en una época de su vida decide irse a África. Y bueno, estos documentales y estos libros sobre estas tribus fueron muy criticados porque tenían como una cierta reminiscencia de la estética totalitaria del nazismo. Murió de cáncer a los 101 años en el 2003 y un año antes... Qué barbaridad, lo que vivió. 101. Sí. Y un año antes, en el año 2002, filmó y dirigió Impresiones Submarinas, una película, digamos, de corte naturalista, de corte documental sobre el fondo del mar. Y bueno, la película, como les decía, lo que les voy a acercar es esta película que se llama El Triunfo de la Voluntad. Me costó mucho conseguir este material. Y después van a tener todo el documental entero con este audio de estos dos críticos españoles acercándoles y contando un poco y marcando en qué lo que uno tiene que hacer foco, y me pareció muy interesante eso. Y después, si tienen ganas y les revuelve un poco el estómago, conseguí el discurso que hace Hitler ahí, traducido. Es si lo quieren ver, mírenlo, es como fuerte. Ya en sí es fuerte verlo a él, es muy fuerte. Es muy fuerte verlo y me pareció muy interesante el documental con estos audios porque hacen el análisis de cómo va trabajando, de cómo se va trabajando, cómo se planifica todo para llegar a esa propaganda. Después van a ver, digamos, les va a pasar que van a hacer traslación con algunas cosas de nuestra historia, como también se utilizó la propaganda. Por supuesto. No solamente antes, sino que también en un tiempo más cercano, digamos. Podemos hablar del siglo XXI nomás. Durante la dictadura. Digamos, no solamente dictadura. Bueno, ahora también. Ya se van a dar cuenta por qué, cómo hay una utilización de la imagen todo el tiempo. Pero es que siempre me parece, Sebastián, que bueno, es así. El cine tiene digamos, esa facilidad, ¿no? Y bueno, desde y también lo gráfico después, siempre me parece, ¿no? Sí, incluso si uno mira para atrás, incluso antes de esto, en la época del cine mudo, estaba la escuela de cine rusa, digamos, que nació básicamente con un fin propagandístico, ¿no? El acorazado de Potemkin y otras películas que tienen que ver con esa cosa de ensalzar y de mostrar lo que uno es, ¿no? Todo lo simbólico. Y en el material extra que les agrego, después si tienen ganas de mirar, también está Olimpia,
que fue filmada en el 36, que tiene que ver con el Festival de la Nación y con las Olimpiadas. Un programa especial sobre Leni Riefenstahl, donde se cuenta un poco la historia. Una película que ella hizo en el 33, que es interesante, pues es la película que yo les nombraba al comienzo, La Luz Azul, es una película del 33, que es interesante porque la versión que conseguí está coloreada, y también conseguí la última película, esta película que ella filma en el 2002, que es Impresiones Submarinas, que también me pareció muy interesante, es muy bella el trabajo de cámara. Ella tenía una forma de filmar que, nada, yo creo que es muy importante en la historia del cine, más allá de que si fue usada, no fue usada, fue seducida por Mussolini para llevársela en su momento, para también hacer toda una cuestión propagandística, y Mussolini, y ella se negó. Y bueno, pero me parece qué sé yo, no sé si, cómo no ser seducida por esos líderes. Tenemos también que ubicarnos en esa época, ¿no? Sí, por eso les digo, traten de despejar un poco, digamos, porque uno ya conoce la historia, ¿no? Pero si uno se sitúa en el momento, bueno, también es el momento en que Hitler plantea todo el tema de la reforma agraria, y se ve muy marcado eso. O sea, hay montones de cosas que son súper jugosas en este documental, en imagen. Por eso también me pareció interesante mirar el documental con estos dos tipos que tienen, y te van tirando así, puntual, puntillosamente, dónde hacer foco. Y estéticamente y visualmente es una cosa increíble, parece incluso hasta ficción en momentos. El tema de la geometría, cómo digamos, yo no sé cómo esta mujer le dio la cabeza en esa época para manejar, no sé, 40 cámaras, porque aparte fueron en 3 días, ¿no? O sea, hubo dos, digamos, el Congreso duró 3 días, y tenés que manejar a 40 tipos, por más planificación que tengas, hay todo digamos, un trabajo también, como estaban organizados los nazis. No solamente es, bueno, a esta mujer le encargo que filme esto, sino que, bueno, también como había un arquitecto, hay también toda una historia con la arquitectura nazi, y toda la cuestión estética, porque, digamos, está montado todo está planificado, desde cómo están las gradas, cómo tiene que ir esto, cómo está lo otro. O sea, y eso también le permitió en algún punto a Leni poder planificar. Pero igual, es imposible. No hay forma cuando uno, y más en el documental donde no tenés retoma, es filmás y filmás. Así que pero no te olvides, pero siempre dijimos, y lo dijo él, que él era la raza aria, la mejor raza. Él seleccionaba a los mejores, por sí. Eso pasó todo lo que pasó. Entonces a lo mejor le exigió, o ella también vio y sintió el acompañamiento de esa gente que según él era la más inteligente. No, digamos, ella fue muy hábil, porque ella, digamos, esta sería la segunda película sobre el Congreso, porque la primera, como les conté, que fue la de la fe, la razón de la fe, algo así se llamaba, porque también todo un lío con los nombres, era todo un lío, que se filmó, y después, como aparecía junto a Hitler ahí, este hombre Ernest Röhm, que era el líder de la SA, y que bueno, ahí había que purgar para después quedarse él con todo, Hitler hace borrar la película, y después se encuentra una copia, y eso le sirvió a ella como prueba. Estaba bien filmada y todo, pero esta segunda película del 34 ya corría con digamos, con la ventaja de haber filmado esa primera, que no llegó mucho a la luz, pero igual, o sea, yo cuando sigo leyendo las 40 cámaras, 36 en campo, en tierra, y 6 en el aire, y está llena de simbolismo, llena, me parece si uno despega la cuestión histórica, es contradictorio lo que voy a decir, ¿no? Pero tiene una belleza que es impresionante. Igual que Olimpia, que la puse ahí como material extra. Habla de la sensibilidad para mostrar que tiene
Leni Riefenstahl. Y también por eso la elegí, porque es un personaje súper controversial, nunca vamos a saber si sabía o no sabía del genocidio, ella siempre se negó, fue perseguida, o sea, le pasó de todo. Hay anécdotas con otros jerarcas nazis, que incluso en la película lo nombran, no les voy a contar mucho, sobre todo con el encargado de la parte propagandística con Goebbels, con la parte propagandística, que era un tipo bastante asqueroso. Igual, o sea, uno los ve y es como, fuerte. Sí, son estos misterios, me estoy acordando de Heidegger, que Claro. bueno, con esas cabezas y tan inteligentes que haya Claro. sido, que hubiese formado parte del régimen, son cosas que, bueno, cuesta entenderlas, pero suceden. Claro. Sí, bueno, bueno, también, ¿por qué también esta película? Porque yo, tal vez porque soy documentalista, porque me gusta el género, yo creo que el documental, además lo que tiene esta película, y el documental es que es un reservorio para la historia, para las generaciones que vienen, más allá de lo bella que es la película, de cómo está filmada, bueno, es eso, es mostrar, queda como la retina de lo que pasó. Y eso está buenísimo. También se inventaron muchas veces mucho romance entre ellos. Me imagino, sí. Pero también la otra cosa que a mí me impactó de este documental tiene todo, digamos, yo que es una película donde todo lo que es técnica, lo que tiene que ver con el lenguaje, los diferentes tipos de encuadre, los movimientos de las cámaras, el tema de la iluminación, no sé, hay tomas que ustedes van a ver que se ve toda la masa geométricamente ubicada ahí, que están, digamos, imagínense que eso, en ese momento no había una grúa, una cosa que vos hacías así, listo. Ascensores, que en alguna toma se ve un ascensor con el tipo ahí y haciendo todo, o sea, el trabajo es increíble. El trabajo de la película, todo lo que logra Leni en esta película es impactante. Y esto que siempre digo cuando doy películas de documentales, la diferencia entre el documental y la ficción es que en el documental uno trabaja con la verdad y en la ficción uno trabaja con el verosímil, con lo que parece verdad, pero es un artificio. Digamos, yo construyo y pongo. También podemos discutir, está bien, y más en este caso. Yo trabajo con la verdad, pero te muestro lo que te quiero mostrar porque me sirve. Pero sí o sí es verdad. No nos olvidemos de eso, de que lo que se ve es verdad. Y eso es muy fuerte. O fue montado para ser mostrado. Yo tengo mis dudas también sobre la verdad. No, digamos, el trabajo del montaje es lo que después genera lo que uno quiere mostrar o el mensaje que quiere dar. Pero lo que se filmó, digamos, lo que está de la cámara a lo que filmo, eso es real. Después, cómo yo esta imagen la pongo antes que esto, después de esto, para generarte a vos eso, claro, es diferente. Sí. Pero lo que se filma es real. Claro. Y eso es lo interesante también, que tiene el documental de que no tenés retoma. O sea, tenés la caravana, viene Hitler arriba del autito, y está Hitler arriba, no, ¿viste? Y tenés 1 millón de personas ahí, con toda la parafernalia, y está bien, tenés 40 cámaras, no importa, pero tenés que coordinar esas 40 cámaras. Para que enfoquen lo mismo, o sea, para que den la profundidad de la cantidad de gente, todo. O las tropas caminando, todo. La perspectiva es impresionante. Y la otra cosa que me parece interesante en esta película es que cómo arranca con una toma del cielo, ¿no? Como que, bueno, en ese cielo que está enorme ahí, hermosa, las nubes, está bellísima la toma. Por supuesto estamos hablando todo en blanco y negro, ¿no? Sí, sí. Ubiquémonos siempre en tiempo y espacio, el año 34. O sea, y se ve bajar en Nuremberg a él, en el avión. Eso es todo un mensaje. Del cielo a la tierra, el iluminado. El Dios. El Dios. Y otra cosa, fíjense cómo a medida que va pasando en la película, al comienzo uno ve imágenes de personas, ve la gente común, el obrero,
el pueblo, las casitas, los chicos, los niños, qué hijos de puta. Los niños y todo, y después se va diluyendo esa imagen del individuo para transformarse en la masa concreta, sin nada, la nada misma, el bloque bruto, neto ahí, y eso a mí me impactó también. Y eso está planeado, está planificado. No les digo que la disfruten, sí, disfrútenla, porque bueno, también es una ¿Cuánto manera. ego, no? ¿Cuánto ego? Sí, pero también yo siempre digo que hay que ver en contexto todo, ¿no? Nada justifica nada, por supuesto. Nada justifica lo que vino después. Pero la película creo que es eso, lo que plantea todo un dilema ético, moral, desde la filmación pero a la vez es una gran obra de arte, incomoda todo el tiempo. Uno no puede dejar de odiarlo a Hitler todo el tiempo, a él y a todo el resto de esos mamarrachos que tenés ahí, que después terminan haciendo lo que hacen, porque aparte también otra cosa, hay mucho de la gesticulación que tenía Hitler, porque tenía que ver una época donde la oratoria era importante manejarse con ese tipo de oratoria, lo gestual y lo que después por supuesto, también convencía. Claro. Era, todo pensado estaba, los movimientos, el bigotito, la presencia. Después eso se todo diluye. era convencer. Después, con el pasar de los años, del tiempo, pierde efectividad esa oratoria porque uno la ve como artificial. Pero para ese momento, ejemplos nos sobran de oratorias y de gesticulaciones en nuestra historia. Así Aparte, que tampoco podemos decir fue mucho. copiado. No te olvides que mucho después fue copiado. Sí. Palabras, gestos, tono de voces. El tono de voz quiere decir mucho en un discurso. Y las palabras elegidas quieren decir mucho en un discurso para convencer. Quiero ver qué les pasa a ustedes con esta historia, con esta película y con este documental. Mírenla sin prejuicio. Traten de dejar en el... Es imposible. Difícil la tarea, esta vuelta es imposible. Pero por eso creo que el audio, estos audios de estos dos críticos, hacen que uno, cuando empieza a caer en lo detesto, porque uno termina como hijo de... Y después termina haciendo todo esto, como que estos tipos te van acomodando para que vos puedas disfrutar de lo que estás viendo. Empezaste pisando fuerte, ¿eh? Bueno. Al estilo de los que marchaban. María, vos que venís haciendo el curso conmigo hace años, y Cristina también, saben que yo voy con todas las municiones juntas y después voy haciendo como el... Sí. Este curso me permite mover un poco el límite de lo que quiero compartir porque sé que pueden aceptar lo que muestro. Les prometo que va a venir, va a ser un electrocardiograma, pero bien, tranqui, digamos, por ahí va a haber cosas así como jugadas, que está bueno eso. También yo pienso que es mejor que esta la pusiste. ¿Cómo? Sí, les digo a todos que mejor que esta la pusiste primero, porque así largamos todas las broncas que nos puede suscitar. A mí particularmente, no sé, me produjo un efecto infernal al punto de que le resto todo mérito a la directora. Para mí no tiene ningún mérito, sino que con ese régimen al pie de sus servicios que le tenía hasta el equipo de ingenieros y todo a su disposición, no hay talento que valga ahí, no se necesita talento. Bueno, vamos a alargar. No, lo que quería decir para enganchar ahí con Ana, que está bueno que arranquemos así fuerte, pero yo me quedé pensando, Heidegger y Hitler, los dos en realidad son nacidos en el mismo año. Y ahora quisiera saber después, bueno, Nuri, Nana, no sé, no es mi fuerte la filosofía, pero por supuesto que como toda persona que está en ciencia de educación estudió.
no sé qué otras personas más acá, pero yo creo que por eso Heidegger decía que cada minuto vivido ya estaba, ya no se repetía lo vivido, que ya calculo que habrá pensado que cuando terminaba esto, porque, bueno, Hitler muere porque se pegó un tiro, pero Heidegger murió en el 76 recién. Así, nunca leí nada de él de posguerra, de Heidegger. A lo mejor alguna de ustedes, o de ustedes, alguno de ustedes ha leído. Me gustaría saber si da a conocer algo Heidegger de todo esto. Bueno, y nada más, arrancá nomás. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar a compartir qué les pasó con esta película de Leni Riefenstahl, esta gran directora, a pesar de de lo que filmó, es una gran directora? Bueno, cuando yo la nombré acá, para mí es desconocida, no la conocía. Cuando yo la nombré acá, por supuesto que tu alumnito me dijo, Silvia, por favor, una de las mejores directoras, Bueno. Cuando lo empecé a ver, la reacción que tiene Nana, yo la tuve con él toda la vida, por supuesto. Por supuesto, imagínate que tengo un padre que estuvo en la guerra, que nada más que Italia, con Mussolini, bueno. Pero como directora, tengo que decir que es lo que nos dijiste vos, cómo se puede hacer un documental, una filmación de esa manera. Primero me impactó el principio, las nubes, me parecieron algo que se puede hacer perfectamente ahora. Si vos no decís que es Hitler, lo sacás y empezás a hacerlo como un documental, es impresionante que tenga esa idea de empezar de esa manera y después con todo lo demás que sigue, la cámara detrás de él, que es... Yo lo vi a la par de estos señores que iban hablando. No sé si había que verlo así. La vimos así. No, sí, es que la idea era que la vieran así porque de la otra forma me iban a odiar más todavía. Porque yo no vi todo lo demás, por eso te digo, no tuve tiempo. Les cuento, porque estos dos catedráticos lo que hacen es, cuando uno empieza a montar en cólera, te ubican, sí. O sea, te dicen cada tanto, recuerden que esto está filmado antes. Por eso. Es como que me pareció interesante porque hacen foco en mostrar cosas que me parece interesante mostrar, y por otro lado como que acomoda. Sí, yo no conozco mucho de direcciones de cine, lo mío, muy fuerte, sabes que más teatro, pero me pareció una puesta en escena espectacular, esa geometría, eso verlo desde lejos, me hizo acordar en algún momento en ¿cómo se llama esta película? El Emperador, era esta El último japonesa. emperador. El último emperador, me pareció ver eso, pero estamos hablando de ahora, que nada que ver con esto. Cuando... Cari, y ni hablar que primero, que es un documental, o sea, nunca se olviden de esto. Es un documental, no hay retoma, o sea, lo que se filma no puede volver a filmarse porque es tiempo real. Y ahí está la genialidad de Riefenstahl. Bueno, y si pasamos a él, tiene todo lo que tiene un líder, la gestualidad, los silencios, que eso sí, ahí voy a decir un poquito de teatro, ¿no? Los silencios que son tan importantes cuando él hace una frase, pero después hace el silencio para que la gente lo ovacione. O sea, estaba todo calculado. Era un actor, el líder político, con todo el odio que se le puede tener por una persona, y el impacto que me da esa masa que lo espera, lo saludan desde los nenes hasta los ancianos. Todo eso, ese fanatismo que tenía esa gente, como, ya estoy entrando un poco a otra parte, que no es en sí la filmación del documental, sino a la gente, cómo los atraía, lo bien que fue preparado, como en esa parte que otros documentales ya había visto más cortitos, ¿no? No tan enteros como esto, porque eso es lo que dijeron ellos en un momento, que este es el primero que se puede ver todo entero y que los negativos de esto creo que no están, una cosa así. Sí. Fue lo que dijeron. Sí, sí. Pero como directora,
no comparto con Nana, me pareció espectacular ella. Habrá, no sé, bueno, sí, no sé si sabía o no sabía lo que era él, pero... Nunca lo sabremos porque ella jugó mucho con eso hasta el 2003, hasta al día de su muerte. No lo escuché tampoco el reportaje, tengo que ver el reportaje, no tuve tiempo, pero me maravilló eso, la cantidad de cámaras, las sombras, cómo jugó con las sombras del avión, las sombras de los militares, bueno, eso también tiene que ver, perfección. Eso tiene los claroscuros y todo ese tipo de juego de luces, tiene que ver con la escuela alemana. No nos olvidemos que en ese momento estaba Mormó y Land, Fritz Lang, o sea, había directores que jugaban mucho con esa puesta en escena. Sí, acá había notado. Pero lo interesante es que acá esto es un documental. Eso es lo más loco. Sí, pero los mismos catedráticos dijeron que a pesar de que sea un documental, ellos dicen documentalismo, que hay algunos que le discuten, porque haberlo hecho tan largo y haberlo filmado pura y exclusivamente para él, para las tropas de él, y enfoca solamente esa parte. Lo dicen ellos mismos, ¿viste? Los dos españoles. Sí, yo creo que a mí... ¿cómo te puedo decir? Me sentí como un latigazo en el discurso de él. Habla de las minorías y después las hizo percha a las minorías. Se metió con los homosexuales, con los gitanos y los judíos. No le quedaba ya... No le quedaba nada. Y claro, por supuesto, estoy de acuerdo, María, pero si hablamos como directora, sí, el personaje de él o la persona de él, sí, cuestionable, total, odiado. Pero si hablamos como directora, yo me quedé impactada con ese documental, a ese punto. Sí, no, yo digo que los catedráticos dijeron que había sido demasiado largo, o sea, sí, ella, el manejo que tiene de las cámaras, lo que vos habías dicho, después cuando ellos dicen que están todos formados, y a él le encantaba el desfile de bandera, ese sí, desfile de bandera, él mismo dice que rompe la estructura tan simétrica, de las alineaciones, y por lo menos, por lo menos lo agregué yo, flamea las banderas, rompe algo esa estructura, pero él quería, porque en realidad a él le había gustado, en otras veces que yo había leído esto en otras películas, el teatro. Él siempre quiso ser actor, Hitler, y lo que sí dicen estos dos es de la capacidad de oratoria de él. Claro. Pero sí, en eso no, pero después fue un perverso total. Total. Claro. Sí. Y Héctor, bueno, y a mí algo parecido a Silvia, porque mi mamá estuvo en Italia en la época de Mussolini, porque mi abuelo era agregado militar. Yo les puedo asegurar que a mí, yo siempre dije, o sea, el rechazo de la parte de mi familia materna, la vida militar jode la familia. Es una opinión muy subjetiva. Héctor. Yo diría, como se dice en un momento de la película, quienes la van referenciando, que es el documentalismo inglés, es decir, dejar una explicación, una enseñanza. Acá, para mí, el meollo de la cuestión fue buscar la estructura del movimiento de masa. Eso fue lo que yo vi. Y no es compatible solamente con los alemanes de aquellos tiempos. Si uno quiere venir a la actualidad, yo, por ejemplo, en la realidad de todos los días de nosotros veo una similitud, salvando la distancia de las búsquedas. Son someter desde chiquito a la gente. Por eso hay que instruirlos como ellos quieren. Sí, entonces se ve lo que ellos quieren. Porque son seres de una violencia y de una maldad interior brutal. Pero como todo, el diablo jamás va a decir que lo es. Se va a presentar con una pielcita de cordero. Y él fue ganándose de la situación que vivía la Alemania que salía de Weimar, de la República de Weimar. Entonces, todas las dificultades que había tenido el pueblo alemán, a raíz de haber perdido la Primera Guerra y todo eso, ¿no es cierto?, ya lo deja en una condición que esa gente
es como la leña que ya está seca para encender el fuego y pasar lo que pasó. Pero no es solamente él. La sino promesa... que yo veo en muchos movimientos de masa del siglo XX que hay similitudes y brutalidades como esa y tan bárbaros como todos los que son fanáticos y se extralimitan y se creen que son superiores a los demás. Yo, por ejemplo, promesa, la promesa al comienzo que se ve bien el tema de la promesa de la reforma agraria en una Alemania destrozada, ¿no? Y cómo desde ahí se agarra y manipula en una promesa que después termina como termina. Pero voy a lo siguiente. El pueblo alemán, desde el punto de vista mío, siempre ha demostrado sus condiciones, sus cualidades, siempre ha buscado ser un líder, decir, bueno, acá estamos. Son imperialistas, como hoy son los chinos, tuvieron 3.000 años parados, pero van a ver ahora quiénes son. Y vienen con las broncas que tienen con los occidentales de todas las cosas que le han hecho. Pero vuelvo a insistir, para mí lo fundamental, para valorar a esta directora es eso. Buscaron cómo se comporta la masa, la van preparando. Y después llega un momento que el líder y la masa se compaginan de tal manera que llegan a las brutalidades que llegó esta gente. Pero vuelvo a insistir, no creo que sea propio de los alemanes. A veces hay que mirar un poco la viga en el ojo propio y darnos cuenta que no podemos llegar ahí y peor, sin ánimo de ser ni pesimista, ni fatalista, ni nada. Cuestión a veces se puede y a veces uno está ya enroscado en una cuestión, hablo como sociedad, que va a ser muy difícil salir. Bien. Se van formando las grietas tan famosas, todo eso son tirrias que alguno mueve para crear mayores divisiones y mayores inconvenientes. Y trae la tristeza, la amargura. Yo la primer documental que vi, a mis 13 años, que me conmovió, fue Hiroshima. Cuando yo vi cómo bombardearon a Hiroshima y Nagasaki, no lo podía creer. Y después, bueno, conocí Capó, aquella película que también trata de las mazmorras de los nazis y de las cosas que hicieron con los demás. Pero bueno, aparte esta mujer, por lo poco que yo leí, o me informé, ella fue considerada una compañera de ruta. Nunca fue llegada a condenar, como les condenaron a los demás, como que ella era parte integrante de lo que fue. Es como en otro momento quizá habrá que hablar, Sebastián, pienso de Dietrich, de Marlene Dietrich, que algunos decían que era una espía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero vuelvo a insistir, es un trabajo todo a este nivel, a someter a ese nivel. Y al que no le gusta, lo sabe cómo hacía Stalin y todos los demás. A otra cosa, mariposa, no quedaba nadie. Y hablaban los españoles bien porque padecieron lo de Franco, no es broma. En fin, es muy difícil la historia del hombre. La libertad contra el sometimiento es de muchos y muchos siglos y de muchas cosas, ¿no? Los que tienen, por eso alguna vez escuché, hay pueblos que hacen la guerra porque los quieren hacer desaparecer del mapa. O sea, no salen a luchar porque quieren invadir otros territorios. Por supuesto, hay muchos. Es nuestra tradición. Esa es nuestra tradición fundamental, es la de San Martín. Nosotros a los chilenos no los fuimos a liberar, aunque ellos después fueron amigos de los otros y les comentaban lo que hacían. Pero bueno, por eso va trayendo muchas broncas, va dejando muchas cicatrices en el camino y después son difíciles de resolver. Sí. Porque ya después juegan las pasiones. Cuando juegan las pasiones no hay razonamiento posible. Tal cual. Esto es lo que yo vi ayer. Bien, bien. Bueno, yo agradezco haberla visto con los gallegos explicando el tema técnico. Primero, porque como que te cambia la mirada. Sí. A mí es como que te la mediatiza. En primer lugar, porque más allá de la maravillosa música que tiene, me faltó la música. No hay texto hasta el final, digamos. Hasta el discurso, hasta los discursos. Hasta los discursos. Entonces, me permitió hacer otro tipo de asociaciones. Movimientos de masa hemos visto por la televisión añares, cuando nuestra televisión nos mostraba cómo era el 1 de mayo en la Plaza Roja. Movimientos de masa hemos visto de China,
nunca vimos los ingleses, ni sé si los norteamericanos tienen o no desfiles militares, pero sí recuerdo muy bien los nuestros, los de nuestro San Nicolás, donde nosotros, me recuerdo cagada de frío en la primaria, y por ahí asocio, Sí, con media tal cual. 3/4 porque no se podía usar, Sí, porque antes en mayo hacía frío. Y los Sí. sabañones eran. sí. Bueno, ¿qué eran los desfiles militares que nosotros vimos en la Plaza Mitre de chicos? Era lo mismo. Claro. Porque si yo pienso que mientras yo era chica, ¿cuántas veces estuve en golpes a la democracia? Y la verdad que desde que nací prácticamente, cuando tenía 7 años seguro, el primero. Pero bueno, entonces a mí me parece, en primer lugar, yo le saco el sombrero al modo de filmar. Me permitió aprender muchísimo del documental. Yo tengo una amiga documentalista que terminó su última obra con una imagen al cielo, pero que además conozco a la fotógrafa que solo saca fotos del cielo, que es su especialidad, ella se dedica como hobby a eso, y en realidad yo sé, porque conozco los actores, que estuve viendo un armado hecho en la edición. Sí. Veo un plano largo así de la Tierra y de repente la cámara sube. No es cierto, en realidad está compaginado así porque la que fotografía los cielos nocturnos es la otra, que también la conozco. Entonces, claro que no estaban inventando nada. Yo tuve cuando vi esa película, ese documental, tuve la impresión de que estaba viendo algo maravilloso. Y pensé, ¿cómo se le ocurrió? ¡Qué bárbaro! En realidad, estaba trabajando un tema del cielo que está retrabajado. Yo también me vi toda Olimpia, porque Olimpia representa todos los países de Europa y Estados Unidos que fueron a las Olimpiadas organizadas por Hitler. Y esto es un error político un poquito más grave que nuestros propios errores políticos. Países enteros, por supuesto que fueron intentando ganar una Olimpiada que se las ganó Alemania, la única por otra parte. Entonces a mí no me quedan dudas de que ahí hubo un montaje también. Después leí en Wikipedia, no es que es muy serio, que en realidad antes de poder realizar esa Olimpiada, hubo un grupo que resistió la asistencia de los europeos, pero fueron todos hasta los Países Bajos. Sí. Digo los Países Bajos, los países nórdicos, porque es como que atravesó todo un continente como el europeo, supuestamente democrático y del desarrollo del pensamiento social, científico, etc. O sea, no eran unos bebés de pecho. Sin embargo, hacen el juego político. Claro, entran en el juego, tal cual. Son parte del juego. Sí. Entonces, yo en primer lugar, me pareció maravilloso. Lo que hace en Olímpica me parece fantástico. Sí. Y sí es cierto que recupera lo mismo que recupera el discurso nacional socialista. Recupera lo mejor de la tradición occidental, pero si yo recuerdo cómo fui educada en la escuela secundaria, no había más mundo que Occidente. La verdad, los pueblos de Asia eran unos pueblos que pertenecían, tal como me vendieron la historia, unos pueblos que pertenecían a la Edad Antigua y a la Edad Media. Y después, olvídate, no sabíamos ni qué pasaba. Entonces, creo que cada película tiene que ver con su época.
creo también que el artista es el que puede cambiar en la época. Esta mina lo que es capaz de hacer es otra forma, una forma maravillosa, por otra parte, de hacer algo que solo el documental puede hacer. Si yo hago esto, puedo tener el tratamiento del cuerpo humano, de la belleza y la armonía del cuerpo humano, no de todos, el de los atletas. Está mostrando un aspecto de la realidad, me está mostrando el juego. Entonces yo creo que otra de las ideas que se me mueven es, desde donde yo sé, Heidegger nunca explicó por qué había sido rector en los primeros años del nazismo. Esta señora, si creo que fue compañera de ruta esto en el juicio de Nuremberg, es porque nunca había pertenecido al partido, como Heidegger. Claro. No pertenecían al partido. Es más, ganó 50 juicios por difamación. Difamación. Ella sí, nunca reconoció que se hubiese enterado sobre el Holocausto. Bueno, también nosotros tenemos ejemplos históricos recientes. ¿No oíste preguntar hace un tiempo quién dijo que son 30.000? ¿Quién los contó? ¿O no lo escuchamos? ¿O nadie lo dijo? ¿O no tenemos fascistas en la Argentina? Hay una frase, yo recuerdo de chico, que decía el enano fascista argentino. No sé por qué, pero tengo de chico... Eso es de Borges, eso es ¿cómo es? Del gordo de la televisión que hacía humor político excelente, Borenstein, Bores. Tato Bores. Tato Bores dijo, cada argentino tiene un enano fascista dentro. A mí me quedó esa frase de chico. Yo me acuerdo que cuando lo escuché, que era mucho más grande que vos, por lo tanto dije, ¿qué razón tiene este tipo? Esto es lo que se llama un sociólogo en estado natural. Pero hoy podría decir, el ser humano adentro tiene esta cuestión que reviste muchas fórmulas, la de cuidar la prole, la de querer lo propio, y en el fondo es un modo de discriminar a los que no están. De no pensar en colectivo. Claro. En no pensar un colectivo que es diverso, ese es el problema. Pero de los actos políticos que congregan millones, he visto también. De las puestas en escena hemos visto en todas las campañas. Hemos visto a alguien que yo respeto profundamente, y es más, lo quiero, como Raúl Alfonsín, que tuvo un gesto propio para saludarnos desde el corazón. ¿No? Y lo necesitaba. Y yo soy peronista. En el 83, la vuelta de la historia me dice, y lo mejor que pasó fue que fuera Alfonsín y no el peronismo, que tenía muchos muertos ahí, y hubiera sido mucho más sectario. He ido a muchos actos peronistas, como de actos partidarios en locales partidarios, no en grandes concentraciones de plazas así. Y el peronismo, porque se había muerto Eva, antes de cantar el himno, cosa que hacía en cada acto, hacía un minuto de silencio por sus muertos. Me lo recordó Hitler, cuando en su discurso dice todos los que murieron para estar acá. Ahí es cierto que tienen el tema de la Primera Guerra y haberla perdido. Y después porque se había muerto Perón. Y después se dejó de hacer, gracias a Dios, después del 83. Porque después teníamos los 30.000 muertos todos los que son compañeros de lucha de los que estuvieron en esa facción. Entonces yo digo, qué suerte que me alcanzó para conocerla la vida. Esto es todo, porque me encantó lo que hace. Bien, bien, gracias Nuri. Me llena de contradicciones, Llena. pero como total, he aprendido a convivir con ella.
en los últimos 50 años, sigamos. Nana, Sí. Nana, ¿qué te No, pareció? a ver, yo viste que no tengo una mirada en el cine tan reflexiva y crítica, que aparte aplaudo lo que le ha pasado a Nuri y lo expresa maravillosamente bien, coincido. Pero a mí me pasó esta cosa visceral, no tengo perdón. ¿Por Pero qué? bueno, No, no importa. pero a ver, No, bueno, perdón. porque a mí me pasan estas cosas. Claro, no, pero primero, yo siempre digo que una obra de arte como esta se termina de construir en el otro, y lo bueno de esto es que cada uno lo elabora y lo maneja desde el Claro. lugar que le cae. Claro. Sí, Y eso está No, a mí buenísimo. efectivamente me pasó esto, es más, confieso, no la terminé de ver. Hice como dice Borges con los libros que no nos gustan, si no gustan hay que dejarlo. No gusta, Bueno, yo claro. la dejé. Pero no porque me sintiera mal, sino porque evidentemente me hizo tomar partido por el punto de, efectivamente, en vez de poder separar el contexto, no, yo justamente me quedé incluso pensando, y para esto también sirven todas estas cosas que mueven, que movilizan, que bueno, que no pasan desapercibidas, como sueles ofrecernos vos para que comamos del plato ese que no sabemos cómo nos va a caer. Sí. Pero resulta que evidentemente yo me quedé pensando, que también lo pienso en relación a la ciencia, justamente si el talento, si las posibilidades y las condiciones que tenemos, algunos que tienen algunos seres humanos, está al servicio de cualquier cosa. Entonces, yo me quedé en ese punto, digamos, que no cabe, porque evidentemente vaya a saber cuáles son las razones que las llevaron a ellas a estar ahí al servicio de la propaganda del régimen nazi, porque es como fuerte por eso, porque bueno, Exacto. Heidegger es condenable también, porque bueno, no se dio cuenta, estaba ahí, como decimos, al servicio del régimen y contratado por el régimen, pero bueno, impartía sus clases, hablaba de otra cosa, bueno, por ahí es lo mismo, pero bueno, no es lo mismo. Acá era hacer justamente la obra majestuosa de propaganda del régimen, y ahí es donde yo, claro, se me cruzó ese argumento, cuando estos catedráticos decían que tenían una cantidad de ingenieros que le resolvían todos los problemas, tenía todo un ejército a su disposición, porque evidentemente el producto era algo que a ellos les interesaba. Bueno, entonces dije, entonces, ¿dónde está el talento cuando hay tanto puesto? Porque, bueno, también caí a lo mejor en la falacia de creer que porque hay posibilidades económicas, eso vela a veces lo que en nuestro caso a veces decimos se ata con el hambre. Ya me había ido por la vía apasional otra vez. Es que, digamos, yo creo que esta película es pasional. Esto que decías recién de que no le veías la genialidad, o algo así interpreté, de que no podías, digamos, traspasar la genialidad. La genialidad de la película está, más allá de que tiene todo para hacerla. Yo creo que la genialidad está primero, está filmada en 3 días, ¿no? No hay retoma, es tiempo real. Tiene más de 42 cámaras. Y la genialidad está en planificar, porque uno, o sea, y esto lo digo desde el lado del documentalista y como director, uno puede, y eso que a mí me ha pasado con 3 cámaras, marcar a 2 directores mientras yo estoy dirigiendo y decirle, bueno, yo quiero esto otro y quiero esto otro. Y yo corro con la ventaja de poder ir y monitorear, y tener un monitor donde ver lo que están filmando y corregir el encuadre y todo eso. Acá no existía, y no tenía forma de, digamos, por más planificación que tenía, y como decía Nuri, la genialidad está en la mesa de edición. Ahí está la genialidad de la peli, digamos, de lo técnico, es un gran, yo digo que es como un gran ejercicio sobre el lenguaje cinematográfico la película, porque uno ahí ve todos los planos, ve todos los encuadres, ve todos los tipos de luces, ve todo, y yo creo que ahí reside. Lo que pasa que a vos te pasó y a mí también en algún punto, a veces me pasó en la película, y por suerte los españoles como me cacheteaban y me volvían, en lo visceral.
O sea, yo no podía dejar de mirar el vacío de la mirada de Hitler. O sea, Sí. porque esa mirada es vacía. O sea, atrás es como una cáscara. Yo veía una cáscara. O sea, veía una cosa ahí. Bueno, pero eso yo también, y tomando un poco lo que también marcaba Héctor, que coincido, lo que también impacta, y creo que me fue revulsivo, es que la gente cae totalmente identificada, narcotizada, fascinada. Yo creo que también a mí lo que me impactó más que de Hitler, que obviamente sabíamos que era un monstruo, es ver esa gente, que si ese era el objetivo, la verdad que está logrado, porque es impresionante lo que se puede producir en la masa. Tan así que me fui a leer Psicología de las Masas de Freud otra vez, porque me quedé impresionada. O sea, eso me impactó, es decir, cómo tantos pueden caer en esa, ¿no?, en esa ilusión que, bueno, que lleva al horror, como sabemos, ¿no? O sea, la desaparición de todo juicio crítico, de toda posibilidad de que la persona no sea un objeto o una cosa, ¿no? Pero bueno. Es que para él no existía el ser humano. Él tenía esa mirada que vos decís perdida, a él no le importaba, me parece, yo pienso, ¿no? No le importaba que eran seres humanos. Él quería esa masa, y de hecho hay muchos ejemplos mucho después de eso, ¿no? Que se usó esos discursos o esa forma de discurso para atraer masas. Sí, yo creo que le Lo vamos a seguir importaba. viendo. Yo creo que le importaba a la gente, pero le importaba, como dice Nuri, hablando de Occidente y de esta cosa de chip, le importaba una parte de la gente. El área que él quería. Él quería el área mejor, Claro. el más inteligente, el rubio, ojo celeste. Por eso hizo lo que hizo. Tal Pero cual. yo creo que tenemos que separar acá a ver, el documental como cosa artística, digamos, porque realmente el artista, ella como artista, y este otro que es un HDP, realmente, no hay calificativo, me parece, no existe. Sí. Y cómo todavía muchos alemanes piensan que hizo bien lo que hizo actualmente. O sea, los embrujó, no entiendo, no sé cómo hizo. Realmente. Cristina, ¿qué pasó por ahí? No, bueno, me gustaron mucho las tomas, además me llamó la atención toda esta estructura, todo lo que tiene que ver con la linealidad de los soldados y cómo la gente está continuamente ovacionándolo. Y como dijeron, el tema de los silencios. Cada silencio justamente es profeso para que lo aclamaran a él. Bueno, yo me sorprendió varias cosas, pero en el relato que hace la documentalista, ella dice que comienza a trabajar con las imágenes, a veces comienza usando 2 horas y llega a usar 20 horas para hacer todas estas imágenes, donde yo veo un contraste, porque hay una imagen de masa e inmediatamente una imagen puntual. Es decir, hay un trabajo que es de laboratorio eso, no es de filmación solamente. Y veo el intercambio que hay de la imagen en altura, cuando hace esas imágenes cuando se muestra la masa en su totalidad, y después la cara feliz del niño, de la mujer, del joven. Yo nunca, no vi en todo el documental, no vi ninguna cara triste. Todas eran caras felices. Todos eran muy bien vestidos. Ninguno estaba con harapo, nada. Todo era tan fríamente estudiado, me parece a mí. Ideal, todo era ideal. Claro. Y me llamó una cosa poderosamente la atención que la observé continuamente. ¿Ustedes se fijaron en la mano cuando Hitler hace el saludo? Sí, así. Hace un saludo de la mano para atrás, así. Sí. Nunca hacia adelante. Así. Nunca. Así y como diciendo chao. Sí. Me llamó empecé a observarla en todas las imágenes y realmente
nada que ver con lo que hacen los demás. Claro. Y otra de las cosas que yo anoté, que intercalaba también imágenes cotidianas. Por ejemplo, en el baño, comiendo, con juegos, como lo normal, lo ideal a lo mejor. Pero en ese momento era como que todos estaban felices. Sí. Y otra cosa que me llamó la atención es la amabilidad que él aparenta cuando pasa entre las masas. Una amabilidad irónica, no sé si es así. Y otra de las cosas es esa orquesta de niños donde había, yo anoté, tambor, platillos, trompeta y clarinete. Era toda una orquesta más o menos armadita, pero con niños rubios, de ojos celestes, bien la raza aria. Y lo que vos dijiste, Sebastián, de la mirada, de esos ojos que no sabés qué ven, en el último discurso me puse a mirarlo a él y empezar a ver qué cosas hacía. Siempre maneja la mano derecha, pero fíjense en la izquierda que está puño cerrado, como, no sé, yo lo interpreto, bronca, rabia, es la única lugar donde él manifiesta eso. Y digo, para las personas que han estudiado, que ahora ya lo hacen como para interpretar gestos, el que puede ver todo esto interpretaría te hace una panzada. Porque otra de las cosas que me llamó la atención es el ritmo de exaltación que tiene. Se exalta, hace pausas, grita, porque no habla, grita. Yo puse acá, tiene aspecto de loco y de histérico. Para mí. Todo igual, Sí. total. La gesticulación, más que facial, es corporal. Sí. Porque cuando uno le ve la cara, ve nada más que esos ojos vacíos y no ve, seguro que no ha tenido una arruga. Porque, Seguro. porque indudablemente no manifiesta en la cara el sentimiento. Pero, y me llamó la atención los ojos, tengo anotado acá. Y solamente le vi usar las dos manos y que las hace como interpretando un abrazo. Claro. Las pone las dos frente al pecho. No, pero los abre. ¿Cómo? Y las abre en un momento. Como... Sí, pero solamente esto. en el último discurso. Sí, el último. En los otros es nada más que manejo de la mano derecha y esa cosa de bronca, cuando uno tiene bronca y no quiere manifestarlo y cierra el puño, bueno, eso es lo que a mí me pareció. Y también recordé, y hay mucha gente acá que lo va a recordar, nuestros desfiles. Claro. Nuestros desfiles que salíamos de la escuela para ensayar el desfile. Sí, era lo que decía Nuri. La filita, los que estábamos en la punta caminábamos poquito y los que estaban al final caminaban mucho para... Eso, cuando lo vi, yo dije, ¿cómo de chica nos metieron eso, que era el desfile perfecto? Bueno, salir a la calle a hacer todo ese tipo de cosas. Y bueno, indudablemente en la entrevista que le hacen a ella, muestra lo osada que fue desde muy joven, no interesaba, ella quería llegar a lo que tenía en mente. No sé si participó con las ideas de Hitler, pero no creo que no haya sabido. El fin justifica los medios para ella. Cuando uno afirma, ve, no puede ignorar. A ver. Me parece. Eso Tal es lo cual. que me pareció. Susana. Bueno, sin demasiado que decir, porque la verdad que lo han dicho todo, realmente, ¿no? Comparto totalmente cada una de las cosas que han dicho, realmente. Cuando lo voy a ver y vi de qué se trataba, porque no tenía ni idea, yo puse y dije, me sentía,
vi la mitad y lo apagué. Me generó un estado que yo Claro, dije, encima- ¿cómo nos va a mandar esto? Digo, estaré equivocada. Fui a mirar de nuevo la computadora a ver si era. Yo digo, qué raro. Bueno, entonces después empecé, sí, realmente me generó un estado que, a ver, yo digo, ¿qué me pasa con esto? Y bueno, entonces después me pasó al día siguiente y fui a ver si era real lo que me había, que si era así. Y sí, era. Y bueno, entonces digo, bueno, acá tengo que hacer diferencia. Una cosa es la directora, una cosa es la persona que prepara digamos, este documental, y otra cosa es qué se documenta. Entonces, pero me llevó, yo creo que 48 horas, no podía sentarme, me generaba un estado que no podía. Yo digo, ¿por qué me está pasando? O sea, no está bien eso. Pero bueno, tuve que hacer ese trabajo para después, y bueno, y más o menos he visto esto que ustedes han dicho, realmente. Es muy talentosa esta mujer, la filmación es excelente, aparte está hecha en una época de hace tanto tiempo atrás donde realmente no tenía todos los recursos que existen ahora para la filmación, la música que también está bien, y bueno, y es un poquito esto, es traducir lo que fue el régimen, la sumisión que imponía el régimen al pueblo, y él el líder que imponía. Yo eso es lo que vi, sinceramente, más de todo esto que ustedes dijeron y todo, que coincido plenamente, pero es un poco reflejar eso. Y lo otro, creo que si vos haces algo así, no podés, así sea por interés propio, no podés no conocer o no estar de acuerdo, no sé si estar de acuerdo, eso no lo digo, pero sí no podés no conocer qué era lo que pasaba. Lo que pasa que a lo mejor no es la magnitud, porque las cosas, viste, que toman magnitud, o uno toma la magnitud de las cosas cuando pasa el tiempo, en el tiempo, pero no cuando están transcurriendo. Pero no creo que haya desconocido. Y después estaba leyendo, por ejemplo, donde decía que ella no tuvo una relación carnal con él decía que no tuvo una relación carnal con ella, sino que era de pensamientos, que era de talento. Eso dice una crítica que estuve leyendo. Él la admiraba. No sé si la admiraba, sí, porque Él la admiraba. Claro, porque en el artículo ese dice que ella representaba el talento, representaba la raza aria, y era sumisa. Sí, claro, casualmente. lo que él necesitaba. Casualmente era sumisa. A los ojos de él, pero ella no era sumisa. Claro, para no. él. Claro, bueno, Esa- pero En la entrevista, o sea, ella hizo bien el papel. Claro. Eso creer. En la entrevista se nota que no era sumisa, no quería que la filmasen caminando, no quería esto. Ahora el manejo de las cámaras que ella tenía, que con la montaña, que le encantó, no, tenía ideas realmente de persona que era arriesgada para ir a filmar. Sí. En Eso esa dice, época sobre todo. Eso no es lo que yo pienso, porque no sé, pero es lo que leí de un artículo, de un recorte que está escrito, o sea, esto que estoy diciendo. Bien. Está bien, está bien. Bueno. No, este documental yo entero nunca lo había visto, pero yo lo tengo en el relato en mi casa desde chica con mi papá, y creo que en un momento les dije a ustedes, creo que en el otro curso, en el de teatro, que cuando nosotros éramos chiquitas, vivíamos en el barrio Don Bosco, pasaba un avión de propaganda y mi papá decía, meté las nenas adentro, porque le quedó esa sensación, hasta que mi mamá le decía, pero no, Juan, no pasa, es una propaganda, y entonces él ahí reaccionaba, pero mi papá ya hacía, qué sé yo, como 20 años que ya estaba en Argentina, entonces todo eso lo tenía yo presente, pero odiarlo, por supuesto, que es una persona... Todos lo odiamos. Vas a odiarlo vos. Ahora, los alemanes los compró, no entiendo. Yo creo que tiene que ver con el contexto histórico. O sea, volvemos a lo mismo. La película está filmada en el 30 y pico, posguerra, post primer guerra, con una Alemania destruida, y aparece este personaje vendiéndoles el tema de la reforma agraria, vendiéndole un montón de cosas, planteándoles un panorama de potencia, y eso lo sustenta con todo lo que la parafernalia atrás. Entonces imagínense el pueblo, posguerra, muertos de hambre, o sea, te ofrecen que te van a dar tierras, que vas a poder tener tu espacio para poder sembrar y cultivar y ganar dinero. ¿Qué hay que decirles? Yo creo que él los cautivó y siempre la culpa era del otro.
¿quién es que los roba a ustedes? A eso que él entendía que los robaba, los prendían fuego, como le prendieron fuego los libros y otras cosas más. Siempre se termina mal con todo esto fundamentalista. Siempre. Por lo menos lo que la historia me dicta, ¿no? Siempre se termina mal. Son nefastos. Claro. Siempre y son nefastos. Tóxicos y nefastos para toda la sociedad. Y desgraciadamente hagámonos nosotros la señal de la cruz que no nos pase. Digo, siempre se termina mal con los nefastos y los nefastos terminan mal. Sí, bueno, pero ya hicieron un daño espantoso. Sí, y no hay forma de uno. Es como a veces me hablan a mí del tema del abuso en niños. Y si hay una sociedad que no está preparada para trabajar el tema del abuso en niños, de todos los que son abusados. Y bueno, no se quieren preparar. Y seguimos lo mismo y bueno, es el saco roto. Seguimos y se roba y sí, ¿qué problema hay? Ninguno. Pero no cambiamos. Nos vamos a meter con ese tema, no con el abuso, pero ya tengo algo ahí preparado para más adelante. Eso sí que es otro error. Es otro error de las vacaciones. Pero para más adelante. Pero en realidad viene bravo. No tiene que ver con el abuso. ¿El 21? No tiene que ver con el abuso, tiene que ver con cómo la sociedad, ¿qué hacemos con los chicos? Pero eso es para más adelante. Está ahí en carpeta. Seduce mucho el poderoso, de Sebastián. El poderoso como seduce mucho. Nos gusta más ser de Boca o River y no de Gimnasia, que no lo conoce nadie. Tal. O Racing. O Racing, vamos Racing. Ah, no, yo no, Yo Bostera, mi acompañante. Racing. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos des un me gusta, te suscribas al canal si aún no lo hiciste, y compartas nuestros videos. Si no viste nuestra recomendación y tenés ganas de verla, comunícate con nosotros. Nos vemos en la próxima.